Listo. José y Liz, el escenario es de ustedes. Go ahead. Bueno, muchas gracias. Les propongo que iniciemos con una oración así chiquita. Entonces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues Jesús, te entregamos este espacio, todo lo que todo lo que vas a decir a través de nosotros, que podamos ser fieles a tus inspiraciones y responder a los que nos pides, a cada uno de nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, nosotros venimos a contarles unas pequeñas historias. Vamos a hablar sobre esta palabra enorme que aparece, conversión. Vida, relación y misión. Me presento. Me gusta mucho esta imagen porque esta imagen expresa mucho quién yo era al principio de mi vida. Si ustedes se dan cuenta, tengo gafas y ustedes no tienen por qué saberlo, pero estoy ciego que da miedo. Y me gusta mucho esa foto porque cuando tú tienes gafas tienes dos opciones para poder ponerte gafas de sol. O te pones las gafas de sol encima de las gafas normales, como harías en cine, o te quitas las gafas y te pones las gafas de sol. Como se puede ver en la foto, yo no llevo mis gafas. Y me gusta mucho porque es una foto en la cual me veo bien, o yo percibo que me veo bien, en la cual desde afuera parece que todo va perfecto. Estoy con mis dos mejores amigos en una playa, yo vivo en Bogotá, entonces estoy de viaje, y desde mi perspectiva, desde mi juicio en ese momento me veía muy cool, me veía lo máximo. Pero yo que veía absolutamente nada. Esas gafas no me sirven para tres cosas, porque no veo. Y me gusta mucho porque en el inicio de mi vida yo estaba lejos, era inauténtico, había muchas cosas que no funcionaban. Hacia afuera podía parecer muy bien, pero desde el otro lado no se ve nada. Son dos ojos que simplemente ven cosas oscuras y un par de formas, pero que desde afuera se ven muy bien. Quiero que en este momento tomen su plastilina blanca y su plastilina de otro color. Y van a ir agregando, conforme vayamos pasando, un poco más de su plastilina de color a su plastilina blanca. Yo les quiero presentar a uno de mis más grandes amigos, Pedro. Algunos de ustedes quizás han visto la serie de Chosen. Este es el personaje de Pedro. Yo, al igual que Pedro, tenía la experiencia de, como él, ser judío de su época. Yo era una católica de mi época. Tenía una experiencia de haber sido cercana a Dios desde muy chiquita. Siempre estuve en escuela católica, en colegio católico, mi abuelita me enseñó a rezar. Tenía claro que Dios existía, sabía que Él estaba ahí, pero pasaba algo, no terminaba de creer. No sé por qué, durante casi la mitad de mi vida, no podía terminar de creer en ese Dios que estaba ahí. Y me preguntaba un montón de veces, ¿por qué no puedo creer en lo que todo el mundo me dice que crea? En lo que mis profesores del colegio me dicen que crea, en lo que mi familia me dice que crea, en lo que he aprendido a creer desde chiquita. ¿Qué pasa que no puedo creer en eso que todo el mundo me dice que tengo que creer? Y entonces, en ese ambiente en el cual había mucho del que dirán, en el cual quería verme bien, en el cual todo desde afuera parecía muy bien, pero adentro estaba borroso, me invitaron a una aventura muy particular. Me invitaron a irme de misiones. Y cuando fui a misiones, yo realmente iba por la aventura. Iba porque iban a ver niñas, iba porque me parecía chévere ir a un lugar rural como a caminar y hacer cosas locas. Y dije, ya, vamos. Me arriesgué, fui, vi una niña que me pareció hermosa y dije, listo, esto ya lo valió. Ya lo valió, voy a jugármela, voy a intentar conocerla, llegar cada vez más profundo en quién es ella, lo máximo, nos subimos al bus y lo primero que hacemos es bajar las maletas y dejar a las niñas en un pueblo e irnos los hombres al otro. Y yo no podía creerlo, mi plan había fracasado. Yo había venido a conquistar y ahora estaba solo, entre un montón de manes que no conocía absolutamente a nadie. Iba a ser una semana terrible, porque además no sabía que iba a dormir en el piso,
que me iba a bañar con agua fría, que iba a comer comida cocinada por los peores cocineros que han pisado en la tierra. No sabía que además me iba a tocar caminar, entrar en juego con otros. No sabía. Y lo más curioso es que en medio de esa tristeza de no entender, de estar perdido, algo bello aparecía, algo que me daba alegría, algo que era lo máximo, que me hacía estar feliz, algo que me unió a estos manes como nunca. Y fue tal la fuerza de esta experiencia, que si ustedes me buscan ahí, me van a ver alegre, ya sin gafas de sol, gracias a Dios, con unos zapatos verdes de fútbol. Unos zapatos verdes que me puse desde ese día durante 3 años hasta que se rompieron, que apestaban a miseria, porque para mí representaban esta experiencia en la que fui feliz. Algo ahí había de auténtico. Me pasó que en mi cuarto año de colegio me invitaron a convivio y yo súper emocionada fui porque dije, esta es la oportunidad de creer en lo que todos creen. Y algo que nunca voy a olvidar en mi vida es el domingo, último día de convivio, a aproximadamente 5 de la tarde. Yo estaba frente al Santísimo, era la primera vez que experimentaba lo que era estar frente al Santísimo y decía, ¿qué es esto? ¿Quién es este ser que está aquí frente a mí? Y tenía la experiencia de Pedro cuando el Señor se le acerca y le dice, echa las redes. En un profundo acto de confianza, Pedro le dice, hemos estado aquí toda la noche. Y yo le decía al Señor, he estado aquí toda mi vida, pero en tu nombre echaré las redes. Echó las redes y bueno, todos conocemos la historia de la pesca milagrosa. A mí, el Señor me dijo, echa tus redes y yo me encontré con un Jesús que me miraba a los ojos y me decía, Liz, yo quiero ser tu amigo. Un Jesús que no había conocido antes, hasta ese momento. Listo, pongan un poco más de plastilina y comiencen a mezclarla. Les voy a contar 2 cosas. En ese momento comencé a participar de espacios que no entendía. Me invitaron a convivio, me intentaron a un montón de cosas. Ahí ven en esta foto de la izquierda, una foto además con una resolución terrible, una foto del grupo organizador. Yo era logística, realmente no hice nada en todo el convivio. Solamente me dediqué a parchar, a conocer gente, a intentar replicar esa experiencia. Ahí no se ven los zapatos, pero ahí llevaba los zapatos verdes. Y me gusta mucho esa foto porque estaba en el centro, porque además tenía una mochila hecha por indígenas que me hacía ver hippie y además joven, chévere, ahí estaba al frente, pasándola bien. Lo más curioso de todo era que había algo que tenía que ver con la experiencia anterior de misiones, pero también había algo que no. Y en ese seguir caminando, me arriesgué y fui a la JMJ de Polonia, la foto de la derecha, ¿no? En esta foto de la derecha, pues solamente iba por la farándula, por el estar allá, porque es súper divertido, no tenía idea que era una JMJ. Me han contado un montón de cosas de Brasil, que se habían perdido, que no tenían que comer, que yo no sé por qué a mí esas cosas como que la gente la pasa mal me gustan. Y dije, yo quiero vivirlas, yo quiero tener esas historias, ¿no? Tengo que tener esas historias que contar. Y además era un viaje, digamos, como muy especial, que tal vez me hubiera podido dar algo más de eso que estaba buscando. Y en el camino, mientras iba de un lugar a otro, iba descubriendo que yo estaba cambiando. Que el hablar de Cristo, que el entrar a una iglesia, que escuchar al Papa, que estar, que los amigos, algo estaba haciendo en mí. Comenzaba a cambiar. Desde ese día, por ejemplo, dije ya, voy a comenzar a rezar por las mañanas. Vale la pena. Estamos yendo de iglesia en iglesia. O sea, pues entre entrar a la iglesia y pensar pendejadas y entrar y decirle a Dios, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Pues sonaba algo más sensato decirle buenos días, ¿no? Algo comenzaba a cambiar. Después de este convivio, mi vida toma un giro y empiezo a participar del servicio solidario, empecé a ser agrupada, me fui encontrando poco a poco con una fe que no conocía, al igual que José también me fui a la JMJ, yo de Río en cambio, y me daba cuenta cómo hubo un cambio en mí, era más feliz, me daba cuenta que Dios empezaba a iluminar mi vida de una forma que no estaba iluminada antes.
que Dios empezaba a sacar cosas de mí a relucir que no conocía. Era bonita esta experiencia de ver cómo Dios no solo se mostraba él mismo, sino que también me mostraba a mí misma quién era yo, qué era lo auténtico que tenía, pero también me iba mostrando aquellas cosas que tenía que ir dejando de lado, aquellas cosas que no eran yo. Y me fue regalando una comunidad de amigos. Y esta foto creo que lo representa un poco bien. Pero algo gracioso de esta imagen es que si se dan cuenta, Pedro está al frente, porque Pedro siempre quería estar al frente. Y esa es un poco mi experiencia también, de querer estar al frente, de querer ser buena, de querer ser la católica perfecta, de que me den la estrellita por buena agrupada. Damas y caballeros, les presento al mejor apóstol que ha pisado la tierra. Ya he conocido a Dios, más o menos, ya digo que soy cristiano, estuve en misa, conocí al Papa, participo de proyectos, soy MBCista. ¿Qué más hay? ¿Qué más queda? Esta foto es la foto del superapóstol, ¿no? De aquel que ya ha conquistado la tierra, que no tiene nada más que aprender. Y en el centro, donde está, ¿quién está? Estoy yo. Y Dios ha desaparecido, ha quedado a la sombra de quién era yo. Me encantaba ahora la idea de ser apóstol y de ser cristiano, y poco a poco se fue perdiendo el centro, se fue diluyendo. Ya no hacía tal vez por amor o por curiosidad, sino por mí, por aumentar mi leyenda, por ser ese apóstol al que todos iban a mirar y iban a decir, ¡oh! Ese José, weón, el que va de misiones y, ¡oh, su madre! Weón. Y pues no. Aparentemente, allí donde el José de las gafas del principio se veía ridículo para quien lo conocía, este José comienza a verse ridículo de nuevo. Un José que mira al horizonte, siempre como si se fueran a tomar una foto, y dejó de mirar hacia adentro, y dejó de mirar hacia los demás. A Pedro le pasaba algo que ya les conté, que siempre quería estar al frente. Y es súper chistoso porque Pedro era súper arrebatado. Liz también lo es. Y a veces no se medía. Y le decía, o sea, como que cambiaba constantemente. Y yo me imagino al Señor Jesús en esa época como un poco de decir, Pedro, no te comprendo a veces. Y de que decía, se iluminaba profundamente y decía, Señor, tú eres el Cristo. Y en la otra sacaba la espada o decía, no, yo no voy a permitir que te crucifiquen. Y el Señor se paraba al frente de Pedro y le decía, apártate de mí, Satanás. Yo tenía esa experiencia de que mi pecado me detenía, de que mis caídas me detenían. Y una parte como muy importante de mi vida es que yo empecé a sufrir ataques de ansiedad y creía que eso era un impedimento también para amar a Dios y encontrarme con Él. Y me daba cuenta cómo los temas psicológicos se empezaron a mezclar con mi vida espiritual. Y ya como que todo era un sinsentido, todo estaba revuelto, me costaba encontrar a Dios, pero seguía trabajando, seguía siendo un apóstol, seguía dirigiendo agrupaciones, hacía todo bien, pero algo faltaba. Dios no estaba, yo estaba en el centro y Dios poco a poco no se fue alejando, yo lo fui alejando. Fui poniéndome cada vez yo en el centro de nuestra relación y el Señor fue saliendo. Y yo me empecé a pensar, a preguntar y a plantearme que ya no tenía que el Señor venir a mí, sino que yo tenía que llegar a Él, porque para mí era un tema de merecimiento. Tenía que hacer cada vez más porque tenía que merecer el amor de Dios, como si el amor de Dios es algo que nosotros podamos alcanzar y sostenerlo y no dejarlo ir como que si fuera nuestro, pero en verdad Dios nos lo regala. Y entonces llega un gran reto. Al superapóstol le dicen, ya, compadre, encárgate de misiones. Y cuando comienzo a encargarme de misiones, descubro que hay algo más, que no me las sé todas. Cometo 500 errores la primera semana. Me tiene que regañar hasta el superior general para poder decirme, brother, ¿qué rayos estás haciendo?
Y en la inexperiencia y en la frustración me doy cuenta que soy débil. Y miro hacia atrás y me doy cuenta de todo mi apostolado. Y me doy cuenta que está vacío, que no me he comprometido con nadie, que no he amado, que no hay frutos. Misteriosamente en ese momento conozco, o entiendo más bien, esta, este gran principio del Evangelio, ¿no? Si nos separamos de la vid, no daremos fruto. Yo me di cuenta que estaba bien separado de la vid. Algo en mí vuelve a cambiar. Le había creído a Dios, me había puesto el rótulo de cristiano, de medicista, de apóstol, pero algo faltaba. Y comenzó a aparecer Cristo, y comenzó a aparecer mi debilidad, comenzó a aparecer mi dolor, mi fragilidad, comenzó a aparecer una comunidad que me sostenía, que me decía, mira, sí eres la patada, pero nosotros podemos contigo. Han habido peores, o sea, yo sé que no parece, pero sí, bueno, créeme que sí. Y deciden mantenerme encargado de misiones. Yo comienzo a responder a Dios, que me exige oración, caridad, silencio, consejo. Mi vida se va pareciendo un poco a la de Cristo, sin darme cuenta. En ese momento tuve muchas experiencias. Me fui lejos de mi ciudad, viví con excombatientes, me creció la barba, me volví un man despelucado, nunca me volví a vestir bien, dejé de comprar ropa y me volví el hippie que aparece ahí atrás, que está despelucado, con barba y que soy hoy también. Y esa persona que cambia, que descubre que el centro no está en él, sino en Cristo, que descubre que el superapóstol está destinado al fracaso y que el apóstol que pone su corazón en el Señor, que baja la cabeza y que descubre cuál es su lugar como un hijo amado, ese es el que produce frutos. Y para mí esta foto es muy ilustrativa, porque yo creo que es la foto más alegre de todas las que les he mostrado, la que me produce más alegría. Es la foto en la cual veo muchas personas que se la han jugado por mí y que yo me las he jugado por ellas. Dejo de estar al frente y aparezco en el fondo. Dejo de querer ser el centro. Estaba tan distraído que se dan cuenta que todos tienen saco bonito de misiones. Este pecho tenía una camiseta de quién sabe qué, sin su saco que probablemente estaba perdido. Porque se estaba dedicando a servir a los demás. Que algo en sí mismo había dejado de mirarse. Se había roto el espejo. Me di cuenta que todo lo que yo hacía no valía si es que el Señor no estaba en el centro. ¿Se acuerdan que les dije que a Pedro le habían regalado una comunidad y que a mí también? Yo sentía que toda esa gente que me ha estado acompañando durante todo este tiempo se había literal dado su vida por mí, que me había ayudado a encontrarme con un Señor que no me había encontrado antes. Y me pasó en la cuarentena, como quizás les pasó a muchos de ustedes, que al quedarme sola, conmigo misma, en el silencio, en la soledad, no encontraba nada, pero en ese no encontrar nada, encontré, lo encontré todo, porque en lo más profundo de mi ser estaba Dios, estaba el Señor Jesús que me decía, no tienes que merecer mi amor, no tienes que hacer nada para ganártelo, yo ya te lo he regalado. Estaba Cristo que se acercaba a mí y me mostraba sus heridas y que se acercaba a las mías, que las besaba, que me abrazaba con amor. Me di cuenta de que mi vida tiene sentido si y solo si Dios está presente y que todo lo que yo pueda hacer es importante y es que Dios está en esas cosas. Me di cuenta que puedo caminar en el mundo solo si Dios me sostiene de su mano, que mi anhelo más grande en esta vida es poder alcanzar eso que se muestra en la foto, ese abrazo con el Señor. Yo me imagino de verdad el amor con el que el Señor y Pedro se han debido haber reencontrado después de la resurrección. Y no sé, como me gusta mucho pensar en ese momento y decir, ese abrazo yo también lo quiero. Después de haberlo negado, después de haber huido, nada de eso importa.
porque el Señor cuando te ve, te abraza y no te suelta. Y esa ha sido mi experiencia, que Dios jamás me ha soltado. Listo, los invito a que pongan un poco más de plastilina. La conversión entonces no es un proceso transversal, no es algo que sucedió una vez y ya, es algo que nos dura toda la vida, y es en serio que nos dura toda la vida. No es que ya conocí a Jesús, ya rezo, ya es suficiente. La conversión dura toda la vida. Jesús se va a dedicar a incomodarnos para que nos acerquemos más a Él. La conversión entonces es un proceso de crecimiento en una relación entre dos personas, entre Cristo y yo. Así como se ve en la foto, un abrazo fraternal que se va haciendo cada vez más apretado. La conversión no se va a quedar en ese abrazo, en yo mirar a Jesús y Jesús mirarme a mí y decir, ya estamos bien, estamos en el monte Tabor, hagamos tres chozas, nos sentamos y ya un salmoncito y a la cama. No. Cuando ese abrazo es así apretado, nuestro corazón necesita compartirlo, necesita llevarlo a otros. Ahí muchas veces nos va a incomodar. A mí me incomodó con misiones. Ya, chévere que te me estés acercando. Dale esto a otros. Juégatela por otros. Y por último, la conversión es siempre libre y personal. A veces decimos que sí y comenzamos a caminar. Otras veces nos alejamos y decidimos creernos a nosotros mismos y olvidarnos un poco de Dios. Y entre más le creemos y más nos convertimos, más cambia nuestra vida para asemejarse a la de Cristo. Cada vez somos más nosotros. Cada vez somos más nosotros. Quiero que ahora miren su plastilina. ¿Cómo quedó a diferencia de cómo empezó? Intenten separar los dos colores ahora. ¿Lo pueden hacer? Yo creo que está bien difícil, ¿ah? Eso pasa cuando Dios entra en su vida y cuando de verdad lo dejan entrar. Es imposible separar. Una vez que Dios agarra tu corazón, Él hace todo para no soltar. Esa plastilina ahora son como Dios y ustedes juntos. Separarlo va a ser muy difícil, pero si de verdad se lo proponen, creo que cualquiera podría lograrlo. El punto está en qué tanto quieren unirse a Dios y ser uno, que su corazón lata como el de Él. Como ya les dije, mi vida, para mí, puedo afirmar que no tiene sentido si Dios no está presente en ella. Y creo que al igual que su plastilina, piensen en que qué tanto Dios se ha introducido en su vida, si aún le falta, si aún, no sé, pueden dar más, pero quédense con la idea de que una vez que Dios los abraza, no los va a querer soltar. Y que una vez que hemos creído en el amor de Dios, nada nos va a poder separar de Él. Muy bien. Vamos a seguir con nuestra siguiente actividad. ¿Listo? Quiero que se lleven todo esto que hemos pensado, todo esto que escucharon, todo esto que les pudo resonar o no les pudo resonar. Llévense lo que les sirva.